Muy buenas tardes, comienza una nueva semana en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y es para mí un gusto poder acompañarle como todos los días, dándole a conocer las noticias más importantes. Así que comenzamos de lleno con la información. En horas de la madrugada de este lunes, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante, colisionando y derribando un árbol en el kilómetro 22 de carretera a El Salvador. Automovilistas que se conducían por el lugar se comunicaron con los distintos cuerpos de socorro pidiendo ayuda para las personas que iban a bordo del móvil. Bomberos voluntarios a bordo de varias unidades se trasladaron al lugar en donde localizaron el carro totalmente destruido y en su interior a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos. Según dieron a conocer los rescatistas, utilizaron equipo especial para rescatar a Ervin Lorenzana, de 17 años, quien presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Luego que los socorristas lo estabilizaran, lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado delicado. Mientras tanto, en el lugar, le verificaron los signos vitales a otro hombre, quien lamentablemente había fallecido. La víctima mortal fue identificada como Giovanni Lorenzana, de 22 años. Un accidente de tránsito se produjo a la altura del kilómetro 105 de la ruta al Pacífico. Bomberos municipales departamentales acudieron al lugar del incidente, donde se vieron involucrados dos vehículos del transporte pesado. Los paramédicos reportaron a una persona fallecida. Se notificó a las autoridades correspondientes. En su momento, bloqueó los dos carriles de la carretera, lo que provocó una lenta movilidad en el sector. Un motorista perdió la vida cuando se accidentó a la altura del kilómetro 16 de la ruta al Atlántico. Elementos de los bomberos municipales departamentales que acudieron al lugar se percataron que la persona ya no contaba con signos vitales. Al lugar se hizo presente el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Le recomendamos mucha precaución cuando transite por las carreteras y, por supuesto, estar atento ante la imprudencia de algunos conductores que no respetan los límites de velocidad. Y siempre en sucesos, una cámara de seguridad de la zona 1 de Chiquimula capta el momento en que un hombre asalta a una mujer fuera de su vivienda. El responsable responde al nombre de Carlos Manuel Ramírez Cabrera. El delincuente minutos después fue capturado y, según algunas fuentes, el señalado, a sus 31 años de edad, ha sido capturado 22 veces por diversos delitos. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos ladrones robaron objetos dentro de un vehículo que estaba estacionado en la 23 Avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. En las imágenes captadas por una cámara de vigilancia se ve a los dos hombres que rodean el carro y de manera sospechosa se acercan al mismo. Uno de ellos abre con facilidad la puerta del piloto. El propietario del carro aseguró que entre lo robado hay herramientas y equipo de sonido. Además, pide que las autoridades de la Policía Nacional Civil patrullen las calles de Quetzaltenango. Departamentales de Olintepeque, Quetzaltenango, fue alertado por la localización del cadáver de una persona en el barrio El Calvario. El cuerpo viste tenis blancos, pantalón negro, sudadero negro con franjas rojas y posiblemente se trate de un menor de edad de aproximadamente de 17 años. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. Según vecinos del sector, es el tercer caso registrado en el área. Al lugar se presentaron las autoridades del Ministerio Público para realizar las investigaciones. El cuerpo fue trasladado al INASIF como XX.
El cuerpo de una persona calcinada fue localizado en un terreno baldío en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico por bomberos voluntarios. Los cuerpos de socorro solicitaron al Ministerio Público que realizaran los trámites correspondientes. Hasta el momento no se ha logrado identificar el sexo ni la edad de la persona. A tempranas horas de la mañana se produjo un incidente armado en la colonia Pérez Guisasola, zona 10 de Misco, donde vecinos del lugar alertaron a las autoridades del incidente. Bomberos municipales departamentales se trasladaron al lugar a bordo de varias unidades. A su llegada, localizaron a un hombre quien presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego y a un costado el cojín de un asiento de bus. Los paramédicos intentaron brindarle la atención necesaria, sin embargo, nada pudieron hacer debido a que ya no contaba con signos vitales por los impactos de bala en órganos vitales, por lo que dieron aviso al Ministerio Público. A la escena del crimen se hicieron presentes familiares de la víctima. Julio Daniel Ortiz Santizo, hermano del ahora fallecido, lo identificó como Abdel Fernando Ortiz Santizo, de 29 años. Además, dio a conocer que ignoran las causas por las que fue asesinado. Según testigos en el lugar, sujetos desconocidos le interceptaron el paso y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones. Luego se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. En la aldea Chirijuyú, Tecpan, Guatemala, un hombre falleció al caer de forma accidental a un pozo de 30 metros de profundidad. Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales recuperaron el cuerpo, quien aún no ha sido identificado. Y en más información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, junto a su secretario general, Ángel Pineda, son incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a 5 magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, a la fiscal general Consuelo Porras de Guatemala y el secretario general Pineda a la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353, mencionó Blinken en un tuit. Importante mencionar que la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de Estados Unidos, conocida como la lista de actores corruptos y antidemocráticos, fue promulgada el 27 de diciembre de 2020. Porras fue incluida por obstruir investigaciones anticorrupción y destituir al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Es un tema que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar en este día. Por ello, hoy tengo un invitado especial, Otto Ángel, quien nos contará un poquito más acerca de lo que está sucediendo. Otto, desde que asume la fiscal general Consuelo Porras, pues su labor ha sido bastante cuestionada. Lo mencionábamos hace tan solo algunos minutos. Uno de los hechos que generó muchísima polémica fue justamente la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien aseguraba que ella había participado en la obstrucción de algunos procesos. ¿Podrías contarnos un poco más? A ver, sí, en efecto, Rochi, como lo planteas, es complicadísimo el panorama que hoy se le viene enfrente a María Consuelo Porras. No solo porque las sanciones de Estados Unidos es
contra ella, sino también contra su círculo cercano. El comunicado que lanza Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, habla de ella, de oficiales salvadoreños de su Corte Suprema por todas estas controversias que hay con Nayib Bukele, pero también contra Ángel Pineda, que es el secretario general del Ministerio Público. Contra el señor Pineda ha habido un señalamiento bastante duro. E incluso cuando uno regresa a las declaraciones de Juan Francisco Sandoval, cuando se va del país, los señalamientos no van directamente contra la fiscal general, sino contra Ángel Pineda, porque es a él al que se le acusa, junto con Claudia Recis, que es parte de la Secretaría Privada de la Fiscalía General, de ser los responsables de filtrar información de la FECI hacia algunos otros involucrados. Incluso cuando hablamos con la fiscal general en una entrevista hace 2 o 3 semanas, le preguntábamos sobre si ella tenía absoluta confianza sobre su círculo más cercano, y ella había dicho que se había abierto una investigación. Sin embargo, nunca contó quién estaba realizando esa investigación o cómo es que se estaba ejecutando. Entonces hay que entender no solo la sanción de carácter político que manda el Departamento de Estado, sino también a lo operativo de la gente que está alrededor de la fiscal general. En términos prácticos, ¿qué va a significar esto? Hay que sacar una bola de cristal en últimas cuentas, pero puede influenciar muchísimo a algo que se hablaba que iba a ocurrir, que era si la señora Porras estaba en la lista corta para elegir nuevo fiscal general el otro año, era muy probable que el presidente Yamatei, que se ha expresado de ella como mi amiga, como una gran colaboradora, la pudiera reelegir para otro periodo de 5 años, es decir, 10 años con María Consuelo Porras. Pareciera que no va a ocurrir así, aunque no es el mejor momento entre la relación entre Estados Unidos y Guatemala. Al final de cuentas, lo que hace Estados Unidos hoy es poner a la encargada de investigar criminales en el país en la misma categoría que gente como Felipe Alejos, sobre quien hubo un señalamiento de corrupción, pero nunca fue condenado, pero sí gente como Mario Estrada, que fue condenado en los Estados Unidos, gente como Gustavo Alejos, que está pasando un proceso de varios procesos, quiero decir, por temas de corrupción, de influenciar cortes, y así varias gente más señalada con muchos vínculos con la corrupción en Guatemala y en Centroamérica. Otto, hablábamos, y tú lo mencionabas, que las menciones que hizo Juan Francisco Sandoval eran hasta cierto punto de carácter político, pero quisiéramos que nos ampliaras un poco acerca de los casos en los que pudo haber estado involucrada María Consuelo Porras, o bien Ángel Pineda, que ya decías que fue quien... Había un señalamiento muy particular, que era el señor Pineda había indagado en casos que llevaba la FECI, en los que había advertido vía terceros sobre que estaban siendo investigados, y eso logró detener procesos o logró entrampar procesos. Y luego Juan Francisco Sandoval había dicho en varias ocasiones que Ángel Pineda era el que trataba de detener vía algunos agentes fiscales los procesos de corrupción que habían en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. De hecho, hay una declaración, todavía no estaba a nivel de testigo, de una persona que cuenta que pudo haber sido bloqueada una investigación por los oficios de la señora fiscal y por algunos asistentes de ella, incluido Ángel Pineda y la secretaria de Claudia Recis. ¿Qué es lo que va a pasar? La señora fiscal había dicho que había una investigación, pero al parecer los Estados Unidos no ha confiado totalmente en lo que haya dicho. De hecho, suspendieron la ayuda después de la salida de Juan Francisco Sandoval. Y de todos modos, el mensaje es muy duro contra toda la institucionalidad de justicia guatemalteca, porque no es solo la fiscal general es la última ingresada en la lista de corruptos de los Estados Unidos. También ahí hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces también. Es decir, desde Washington nos ven el aparato judicial penetrado por la corrupción. Que no es algo nuevo realmente, ¿no? Pero que nunca habíamos enfrentado de una manera tan directa, ¿verdad? Habían suposiciones, habían investigaciones en Guatemala, hubo casos judiciales en los que hay jueces señalados y habían suposiciones sobre esto. Pero lo que había ocurrido es que teníamos una Fiscalía Especial contra la Impunidad, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos y por varias embajadas más. Hoy, con todos los movimientos que hace María Consuelo Porras,
Estados Unidos manda a decir, no confiamos más en ustedes y todo el aparato de justicia del país está corrupto y no hay una forma de combatirlo, porque al final de cuentas la responsable de la investigación de los criminales en Guatemala es la fiscal y es María Consuelo Porras. Otto, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuáles son los posibles escenarios para los próximos días? Ya nos decías que puede ser una bola de cristal, pero ¿algunos posibles escenarios? A ver, primero hay que ver cómo reacciona. Creo que es importante mencionarlo. Hemos tratado de hablar con la oficina de prensa de María Consuelo Porras en el Ministerio Público. Por lo menos 2 miembros de la redacción, hemos tratado de hablar con Juan Luis Pantaleón, que es su jefe de comunicación. No ha habido de momento alguna respuesta. Hay que ver cuál va a ser el pronunciamiento de la fiscal general. De la última controversia, hay que recordar que ya se tardó más o menos 2-3 días en responder. Nosotros estamos pidiendo en Noticiero Guatevisión que la señora fiscal comparezca para que podamos hacer una entrevista sin guión y con las preguntas que se deban de hacer, y esperamos que por esta vía también pueda el Ministerio Público tomar en cuenta que estas pantallas están abiertas para que podamos conocer cómo reaccionan a esto. Así que esa es como la primera etapa. Lo segundo es ver cómo reacciona el mismo presidente Alejandro Yamatei, que la posición más cómoda puede ser tomar distancia, pero hay que recordar la ocasión anterior, que la discusión entre Estados Unidos, las embajadas y María Consuelo Porras ocurrió en la Cancillería guatemalteca. O sea, el gobierno de Guatemala ayudó en una medida muy pequeña a tratar de mediar en este conflicto. Habrá que ver, es complejo y la salida más fácil para el Ejecutivo es decir, ellos tienen autonomía, pero puede ser complicado. Y lo otro es ver cómo reacciona el resto del aparato judicial en el país. Van a cerrar filas en torno a María Consuelo Porras. Va ella después de esta sanción, porque perder una visa, aunque no viajen mucho a Estados Unidos, que es lo que muchos argumentan, tiene un valor simbólico, y eso es lo que tocará ver. ¿Qué puede pasar? La señora Porras puede seguir en el cargo, no hay ningún cuestionamiento en este momento en el país, pero también ella se puede retirar, y ahí es donde comienza el ajedrez. Si ella se retira, hay una lista de 5 personas más, de 4 personas más, que son las que deben ser elegidas como fiscal general. El presidente puede no elegirlos porque ahí hay gente que no necesariamente está alineada a la política de María Consuelo Porras y que algunos identificaban como cercanos a la CICIG. Ese es un ajedrez muy complicado. Y lo otro puede ser que un fiscal de sección o un fiscal distrital tome el control del Ministerio Público si la señora Porras decide irse. Yo en este momento lo veo complicado. Las primeras señales de saber qué va a pasar las vamos a ver a partir de la reacción del Ministerio Público, que en este momento, supongo yo, está tratando de ver cómo van a responder. Claro, sin duda alguna necesitarán un plan después de estos señalamientos. Es un golpe muy duro. Totalmente, Otto. Veremos qué sucede entonces durante los próximos días y cuáles serán los escenarios y qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por aclarar esta información. Un gusto, Rochi. Continuamos ahora con más información. En el Congreso surgieron opiniones sobre la inclusión de la fiscal general Consuelo Porras en el listado de actores corruptos. A decir de Orlando Blanco de la UNE, toda la designación de este tipo afecta la imagen del país, pero también muestra las preocupaciones de Estados Unidos respecto a algunos funcionarios públicos. Además, el diputado Manuel Conde Orellana opinó al respecto de este tema. Escuchemos qué fue lo que dijeron los parlamentarios. Desconozco exactamente qué es lo que contiene la sanción para poder informar, pero son sanciones que prácticamente lo que vienen a hacer es a plantear cuál es la preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el quehacer de algunos funcionarios de diferentes países en materia de combate a la corrupción, violaciones a derechos humanos y tema de crimen organizado. Entonces hay que profundizar sobre cuáles son los alcances de la sanción y por qué se determina que tiene que ser incluida la fiscal en este listado. ¿Afecta la imagen del país? Toda sanción afecta la imagen del país, ¿verdad? Creemos de que eso de una u otra manera también manda mensajes muy claros, muy contundentes en torno a cuál es la situación, cómo nos están viendo, el principal socio estratégico, comercial y de seguridad del país, cómo nos está viendo, y entonces sí es para poner las barbas en remojo. Bueno, yo creo que
Es una comunicación que hace un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Como muchas otras acusaciones, son acusaciones sin un fundamento preciso. Habla de que la señora fiscal y el secretario general son entes que promueven la impunidad. No habla de corrupción, sino de impunidad. Pero lamentablemente estas declaraciones muchas veces no vienen sustentadas con las razones precisas de por qué se hace un señalamiento de esa naturaleza. Así sucedió con unos magistrados en meses atrás, donde se les incluyó en una lista, pero nunca hemos sabido las razones precisas. Agentes de la Policía Nacional Civil y agentes de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público capturaron este lunes a un hombre señalado de violación y femicidio contra una niña en Sabana Arriba, zona 17 de la capital. El reporte oficial menciona que fue detenido José Andrés Pérez Corea por los delitos de violación con agravación de la pena y femicidio. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del MP, Pérez es el presunto responsable de la muerte de una niña, crimen ocurrido el 1 de agosto de 2021 en la colonia Sabana Arriba, zona 17. Más adelante nos enlazaremos con el periodista Edwin Pitán para que nos amplíe los detalles. ¿Qué sucede en el mundo? La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 es segura y tolerada por los niños de 5 a 11 años, a quienes la dosis adaptada genera una respuesta inmunitaria robusta, según los resultados de un estudio anunciado hoy por los laboratorios. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es segura para los niños de 5 a 11 años. Eso indican los resultados de un estudio anunciados el lunes por ambos laboratorios. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen 1/3 de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron dosis aún menores. Estados Unidos suavizará algunas restricciones de viaje a partir de noviembre, cuando solicitará a todos los extranjeros que visiten el país que estén completamente vacunados contra el COVID-19. Todos los extranjeros que viajen a ese país deberán mostrar un comprobante de vacunación antes de abordar y una prueba negativa realizada dentro de los 3 días previos al vuelo. Así lo dijo el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, quien anunció la nueva política. El gobierno del presidente Joe Biden también endurecerá las reglas para los estadounidenses que no se han vacunado, ya que deberán examinarse un día antes de salir de Estados Unidos y lo mismo al regresar. Según Zients, no se requerirá que los pasajeros completamente vacunados se pongan en cuarentena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, leyó hoy en su conferencia matutina una carta que envió a su homólogo estadounidense Joe Biden, en la que insiste en pedirle que su país invierta en Centroamérica para detener el flujo de migrantes indocumentados. La reiteración del pedido del mandatario mexicano se da luego que el gobierno estadounidense anunciara el sábado que aumentaría el número y capacidad de vuelos de repatriación para miles de migrantes indocumentados que se encuentran en la fronteriza ciudad tejana del Río. Plantea la necesidad de actuar de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, invirtiendo en programas de apoyo económico para campesinos y jóvenes aprendices de oficios que se aplican en el sureste de México con éxito. El mandatario dijo que no solo se debe contener la migración de personas sin documentación con medidas coercitivas. El gobierno mexicano mantiene desplegados unos 27,000 efectivos en las fronteras del sur y norte para contener el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. A las medidas señaladas agrego, de acuerdos con los inscritos.
La lava del volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción ayer en la isla canaria española de La Palma, provocó la evacuación de unas 5.500 personas y la destrucción de un centenar de casas en su descenso al mar, al que se espera llegue hoy por la noche. Sin embargo, el gobierno regional de Canarias precisó que no preveía por ahora nuevas evacuaciones. A más de 1.000 grados centígrados, las coladas de fuego avanzan a una velocidad media de 700 metros por hora. La Cumbre Vieja arroja columnas de humo de varios cientos de metros de altura y entre 6 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre al día. El humo no ha provocado hasta ahora el cierre del espacio aéreo. Al volver en el centro de vacunación de la Guardia de Honor de la Zona 10 capitalina, ya se está aplicando el segundo componente de la vacuna rusa. No se pierda los detalles al volver. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Una semana después de que se aprobara la ley de emergencia, el Ministerio de Salud aún presenta varias falencias para la implementación de la normativa que, recordemos, le permitirá hacer una compra de insumos y contratación de personal, esto según los diputados. A decir del parlamentario Manuel Conde, el presidente Yamatei ya sancionó la ley y mañana será publicada. Henry Montenegro nos tiene los detalles. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, qué gusto saludarte. Y justamente, como bien lo decían, el diputado Manuel Conde hace algunos minutos señaló que tuvo una conversación con el presidente Alejandro Yamatei y este le mencionó que previo a viajar hacia México para la reunión de CELAC ya sancionó la ley de emergencia para la atención de la pandemia COVID-19, por lo cual sería publicada mañana. Esto ocurre 8 días después de que esta ley fue aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, hace algunos minutos también finalizó una citación de la Comisión de Previsión Social del Legislativo, en la cual estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud, y a criterio de los parlamentarios hay muchas deficiencias y falencias en cuanto a la implementación de esta ley, tomando en cuenta que el Ministerio tiene a su cargo la elaboración de algunos manuales y reglamentos para esta ley. Sin embargo, estos estarán a cargo del Viceministerio Administrativo, el cual recordemos que hasta este momento no tiene viceministro, ya que por la renuncia de la ex viceministra Nancy Pesarosi, por lo cual únicamente se explicó que es un equipo de trabajo quien está haciendo esta labor. Asimismo, también los parlamentarios solicitaron que se presentara un plan de adquisiciones para el uso de estos 1.878 millones de quetzales que forman parte de las readecuaciones presupuestarias. Sin embargo, este quedó al pendiente de brindarse, tomando en cuenta que también se solicitó cuál será la distribución del financiamiento para las áreas de salud y también de 306 millones de quetzales que se redujeron a los hospitales nacionales, los cuales, según los parlamentarios, deben ser reintegrados a cada uno de estos centros asistenciales. Otro de los temas que llamó la atención es que un informe enviado por el INASIF a esta comisión refleja que de enero al 31 de agosto un total de 207 personas fuera de los hospitales fallecieron bajo un diagnóstico de neumonía. Los parlamentarios cuestionaron que entre estas personas hay algunos que han fallecido en la calle y esto de alguna manera a criterio de ellos podrían ser casos de COVID-19, por lo cual se pidió una investigación a las autoridades del Ministerio de Salud para poder esclarecer esta situación. Como repito, en este caso la ley esta de emergencia que fue aprobada la semana pasada ya ha sido sancionada, según lo que han dicho algunos parlamentarios. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Damos ahora un giro en la información. Las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché expresaron su preocupación por la gran cantidad de fiestas comunales que se están desarrollando en el departamento, pero se opusieron a sancionar a los grupos musicales. Manifestaron que ellos solo buscan un ingreso para mantener a sus familias. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información y nos explica que las autoridades indígenas exigieron al gobierno poner más atención a este problema. Adelante, Héctor, vamos contigo. Compañeros, buenas tardes, un buen inicio de semana, saludándolos desde Santa Cruz del Quiché. Y pues los representantes de la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché dieron a conocer su punto de vista en relación al tema que se ha generado durante las últimas semanas, como lo es las fiestas comunales que se están realizando en todo el departamento. Ellos explicaron que están en desacuerdo a que se realicen estas actividades
porque definitivamente provocan más contagios de COVID-19. Pero al mismo tiempo externaron su preocupación porque se esté criminalizando a los grupos musicales y también a las personas que venden en las ferias titulares, porque ellos dicen es el sustento diario para sus familias y sería una obligación del gobierno de la República el poder apoyarlos. Solo con decir, digamos, acá los marimbistas, ¿verdad? Los grupos que tocan tienen familia, ¿verdad? Los artistas tienen familia. Y entonces, ¿cómo harán ellos si ya ellos no los contratan, verdad? O sea, ¿qué darán ellos a su familia? Y luego, pues, yo he visto cuando hay fiestas, las personas también compran su ropa, o sea, el mercado aquí local también se mueve. Yo creo que lo que hay que hacer, siento yo, es que el gobierno de verdad le ponga interés a este asunto. El alcalde indígena exigió también más información en las comunidades en relación a la vacuna, que es lo que ha provocado que muchas personas estén rechazando este medicamento contra el COVID-19 en Quiché. Este es el informe que tenemos hasta el momento. Reportó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Héctor, y ahora nos trasladamos al centro de vacunación de la Guardia de Honor en la zona 10 de la capital, el cual este lunes comenzó a aplicar las dosis con el segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V. Pablo Juárez se encuentra en el lugar para brindarnos los detalles. Pablo, ¿cómo estás? Así es, Rocío, muy buenas tardes, un saludo para ti y también para toda nuestra audiencia en Noticiero Guatevisión. Te comento que me encuentro en el centro de vacunación que se ha habilitado en la Guardia de Honor, el cual hoy abrió sus puertas para recibir a las personas que deseen aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora encargada de este centro de vacunación para que nos comente cuál es la situación de este segundo componente en este lugar. Bueno, para Sputnik 1 tenemos 13.230 dosis y de Sputnik 2 tenemos 1.750 dosis. Muy bien, eso fue cuando empezaron la jornada de este lunes, ¿cierto? Cierto, hoy. ¿Tienen alguna idea de más o menos cuánta gente ha venido a vacunarse o cuánta gente esperan que venga hoy? Veo que es un día con bastante afluencia. Sí, por lo menos llevamos unos 400 a esta hora. Ok, excelente, muchísimas gracias. Y usted me estaba comentando una situación sobre la vacuna Sputnik 2. Usted me estaba comentando que es una vacuna muy buscada. ¿A qué se debe? Es buscada porque acuérdese que esta vacuna ha venido en poca cantidad y se ha tenido que distribuir a los diferentes lugares. Entonces, a la hora de distribuirse, pues sí es menor la cantidad que la Sputnik 1, el primer componente que vino en mayor cantidad. Hay que recordar que ayer entraron al país 700.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik y en las autoridades de este centro de vacunación nos han comentado que es posible que mañana ellos reciban alrededor de 15.000 o 20.000 vacunas para continuar con la labor. También me parece importante mencionar que este es un centro de vacunación que está recibiendo a personas sin previa cita. Lo único que deben hacer es cumplir con los requisitos de tener el tiempo estipulado de espera y estar también registrados en la página del Ministerio de Salud. Esa es toda la información que tengo al momento desde el centro de vacunación en la Guardia de Honor. Muchísimas gracias. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Regresamos contigo al estudio, Rocío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Importante mencionar que Guatemala suma poco más de 160.000 del segundo componente de la Sputnik V, una cifra que está lejos de las que el país necesita para cubrir el esquema completo del 1.300.000 que ha recibido el país de primera dosis. Quédese con nosotros en el siguiente bloque de noticias. Conoceremos los videos, fotografías que usted nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Continuamos con más información. Resiliencia empresarial y oportunidades para la industria es el lema de la 16ª edición del Congreso Industrial que lleva a cabo Cámara de Industria. Este año volverá a ser virtual y esperan más de 400 participantes. Paula Osaeta nos cuenta un poco más. Paula, vamos contigo. Rocío, buenas tardes. La idea de este congreso es brindarle a los empresarios guatemaltecos herramientas y conocimientos para sacarle el mejor provecho a las lecciones que dejó el 2020 con la pandemia, enfrentándose a un mundo que debe seguir luchando contra la crisis sanitaria, pero también con la reactivación de la economía. La industria representa el 24% del Producto Interno Bruto del país. Es recordar que la industria
representa cerca del 15% de los empleos formales. Y es importante recordarles que el año pasado el mundo decreció en su actividad productiva, y por eso es que tenemos hoy más que nunca meterle durísimo a la atracción de empleo, a la atracción de inversión y a la atracción de nuevas industrias. Sin esto es muy difícil que el país salga adelante y se recupere de la crisis mundial que vivimos. El Congreso será del 3 al 5 de noviembre. Será 100% virtual y tendrá 8 temáticas, entre ellas la gestión integral de riesgos y manejo de crisis, tecnología y telecomunicaciones, mujeres y negocios e integridad empresarial. Los objetivos del evento son 3 principalmente: destacar las oportunidades que persisten en los diversos sectores industriales, luego de las transformaciones en los modelos de negocio y las lecciones aprendidas y resiliencia empresarial derivadas de la pandemia. 2, motivar a las empresas a continuar trabajando con proactividad a través de una gestión integrada de la competitividad, tomando en consideración la gestión integral de riesgos, innovación y tecnologías disponibles para su permanencia sostenida en el mercado. Y por último, dar continuidad a los esfuerzos del país con el propósito de estimular la actividad comercial y reactivación económica, así como promocionar al país como un destino de inversión. En el Congreso Industrial tendremos ruedas de negocio. Aquí el objetivo es impulsar la inversión y facilitar las oportunidades de reactivación comercial de las industrias, enfocadas en varios sectores. Por el momento tenemos 3 ya claramente identificados, que son los sectores de pinturas, de carnes y embutido, limpieza y higiene personal. Y estaremos sumando otros módulos de ruedas de negocios. Las ruedas de negocios se realizarán prioritariamente con los mercados de El Salvador, Honduras, el sur de México, Belice y el Caribe, en donde sabemos que existe un interés comercial por los sectores antes mencionados. Durante el Congreso habrá actividades simultáneas como la Feria de Proveedores de la Industria y la Feria Virtual de Empleo. Asimismo, durante el evento se entregará la 3ª edición del Premio Industrial, que reconoce a empresas que sobresalen por su labor y por contribuir al desarrollo del país. Con esto regreso contigo, Rocío. Muchísimas gracias, Paula, por esta información. Cambiamos ahora de noticia. Con eventos virtuales, autoridades de Huehuetenango conmemoran el bicentenario de la independencia del departamento, un hecho histórico en el cual el Consejo afirma que ve una duplicidad de población en 10 años. Mike Castillo nos informa desde el occidente del país. Mike, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Esta es una fecha trascendental para este departamento, que es el único a nivel nacional que tiene su propia acta de independencia. Y es que en 1821 los huehuetecos lograron su independencia del régimen español. En 200 años las autoridades dicen que aún hay mucho que cambiar, y primero de que todo reconocen que hay que pedir perdón por las cosas que se han dejado hacer por todas esas generaciones que han pasado y que no tuvieron acceso principalmente a servicios básicos. El futuro tiene retos importantes para Huehuetenango. Es una población de 137,000 que yo esperaría que en 10 años se duplique. Vamos a tener 270,000 habitantes, una urbe que va a ser muy grande ya en Guatemala, y entonces tenemos que prepararnos para eso. Hay un reto muy importante que asumir como municipio. Los integrantes del Consejo realizaron una reunión solemne para esta conmemoración. Se evitaron las actividades públicas por la emergencia derivado de la pandemia del COVID. A pesar de eso, durante este año se estarán realizando diversas actividades, pues el bicentenario recién está comenzando este 21 de septiembre. Tenemos la oportunidad todos de poder, a través de la participación ciudadana, hacer patria. En algún momento nosotros queremos venir y participar, pues yo le invito a la sociedad que deje de ser espectador y que sea protagonista de la construcción de la patria que queremos a través de la participación. Las autoridades reconocen que solo la unidad entre autoridades y ciudadanos permitirá avanzar de manera sustancial en la satisfacción de las necesidades básicas y poder proveer de los servicios básicos a toda la población. Ese es el llamado que se ha realizado durante esta conmemoración de este bicentenario de independencia del departamento. Hasta aquí este reporte. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el bicentenario. Presenta.
Hablamos ahora de los mensajes, videos, imágenes y denuncias que usted nos ha hecho llegar a nuestro servicio de Guatereporta 4003-3859. El televidente Manuel Vega de Esquipulas, Chiquimula, nos comparte las siguientes fotografías y el mensaje. Esta es la línea divisoria entre Guatemala y Honduras rumbo a la frontera de Agua Caliente. Ya tiene varios meses que colapsó la bóveda. A causa de ello, ya cayeron varias viviendas que estaban en la orilla de la ruta. El tráfico pesado no pasa por aquí. Ninguno de los dos gobiernos le está poniendo atención a esto. El siguiente mensaje lo comparte la familia de Enrique Gilberto Pérez y Pérez desde Guazacapán, Santa Rosa, con motivo del Bicentenario. 200 años de libertad han causado gozo en mi vida, porque es una realidad en mi Guatemala querida. Estábamos subyugados por una nación mayor, pero fuimos libertados por aquellos hombres de valor. Y esta es la victoria que ninguna otra la iguala, porque enriquece la historia de mi bella Guatemala. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presentó. Este lunes, agentes de la Policía Nacional Civil y agentes de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público capturaron a un hombre señalado de violación y femicidio contra una niña en Sabana Arriba, zona 17 de la capital. Los detalles al volver de la pausa. 49 minutos pasan de la 1 de la tarde. Continuamos con más información. El pasado fin de semana, una persona de sexo femenino fue sorprendida robando en un supermercado de la zona 10 capitalina. En las imágenes se puede observar que la mujer es retenida por los agentes de seguridad privada y de los trabajadores del establecimiento. Mientras es detenida la mujer, con un carácter agresivo y amenazando a uno de los trabajadores, saca de su ropa interior varios productos que estaba robando del lugar. Al final, la presunta se va del lugar sin ser sometida a las autoridades. El pasado sábado 18 de septiembre se conoció que Karen Osoy Flores resbaló en las piedras de la bocabarra de la playa en Puerto San José y fue arrastrada por las olas. Familiares y amigos indicaron que era de noche y el oleaje estaba muy fuerte. De inmediato se informó a los bomberos voluntarios para iniciar las labores de búsqueda y rescate, pero a la fecha no han logrado encontrarla. Familiares de Karen continúan en la búsqueda de la joven y con ayuda de algunos agentes de la Policía Nacional Civil realizan algunos recorridos para poder encontrarla. Este lunes, agentes e investigadores de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron una requisa en varios sectores del centro carcelario Pavoncito, ubicado en Fraijanes, con el objetivo de localizar todo tipo de ilícitos como armas de fuego, armas blancas, drogas, teléfonos celulares. Al momento se reporta la localización de 3 celulares, varios cargadores y antenas receptoras de señal. Un joven de 20 años fue capturado en la colonia Sabana Arriba, zona 17, por el crimen de una niña de 12 años ocurrido el 1 de agosto pasado. La menor tenía señales de violencia y fue agredida sexualmente. El periodista Edwin Pitán visitó el lugar y este es su reporte. Edwin, adelante. Hola, muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Me encuentro en la zona 17 de la ciudad de Guatemala, específicamente en la colonia Sabana Arriba. Este día la Policía Nacional Civil ha efectuado operativos en esta colonia popular de la zona 17 con el objetivo de capturar a personas implicadas en el crimen de una adolescente de 12 años. Esto ocurrió el 1 de agosto pasado, cuando vecinos a las 10 horas de ese 1 de agosto alertaron a la Policía Nacional
Nacional Civil que en la avenida al cementerio encontraron el cadáver de una menor. Posteriormente se empezó una investigación y este día se han realizado 1 mes y medio después del hallazgo del cadáver de la menor las aprehensiones respectivas. Es un hombre de 20 años el detenido por la Policía Nacional Civil. Como resultado de las diligencias de allanamiento realizadas por la Fiscalía contra el delito de femicidio, se logró la aprehensión de José Andrés Pérez Corea por los delitos de violación con agravación de la pena y femicidio. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, es el presunto responsable de la muerte de una niña, crimen ocurrido el 1 de agosto de 2021 en la colonia Sabana Arriba, zona 17. La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno con competencia para conocer delitos contra niñas, niños y adolescentes de Guatemala. Los análisis forenses que ha efectuado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF al cadáver de esta menor lograron determinar que ella fue maltratada, además sufrió de agresión sexual según estos análisis que pudieron efectuar los expertos con el cadáver de la menor de 12 años encontrado acá en la colonia Sabana Arriba el 1 de agosto pasado. Además, en los operativos que hoy efectuó la Policía Nacional Civil hubo una inspección en un segundo inmueble, pero no se encontraron a personas que estarían vinculadas al crimen de la menor. Con imágenes de Byron García, reportó desde la colonia Sabana Arriba en zona 17, Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias. Continuamos ahora con más información. Al menos 5 alcaldes de Escuintla podrían perder su inmunidad. Quédese con nosotros que al volver nosotros le brindaremos los detalles de quiénes son. Y ya le contábamos antes de ir a la pausa que al menos 5 alcaldes de Escuintla podrían perder su inmunidad y ser procesados debido a diferentes denuncias que son analizadas por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla. ¿De quiénes se trata? Carlos Paredes nos cuenta. Adelante. Gracias, compañeros, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, como lo acaba de adelantar, son 5 de los 14 alcaldes que tiene el departamento que podrían estar perdiendo su inmunidad. Esto a raíz de diferentes procesos que se llevan en contra de estos jefes ediles. Es de resaltar que es la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla, en la cual pues los ciudadanos han colocado sus denuncias y es de esta forma como se están siguiendo las investigaciones para poder asignar un juez pesquisidor para que se pueda dar en un plazo de 60 días el quitar o no la inmunidad a estos jefes ediles. Dentro de las denuncias que existen es en relación a despidos injustificados, violencia, así como el de amenaza de muerte. Contra violaciones de derechos laborales de un alcalde municipal y pues le hemos dado seguimiento y estamos ya en la resolución final. Uno de los casos que inclusive ya tiene juez pesquisidor es en contra de la alcaldesa de La Gomera, Escuintla, Floridarma Morales. Y es que ella pues habría agredido en abril del 2020 al concejal primero y al concejal quinto, esto en una reunión de consejo, en el cual pues a decir de los denunciantes, esta pues les propinó una golpiza, por lo que denunciaron esto inclusive en la Procuraduría de Derechos Humanos de acá de este departamento. Una denuncia al respecto de parte de la víctima o las víctimas en este caso. Y pues como ya conoce pues competentes, nada más estamos verificando el debido proceso, garantizándole a las partes pues que el cumplimiento y las oportunidades dentro del proceso que sean iguales, ¿verdad? Para que al final pues haya un veredicto apegado a derecho. Resaltar que el juez pesquisidor es el abogado Juan Francisco López Zamora, quien tiene aproximadamente un plazo de 60 días después de haber sido notificado el poder dar el resultado de su investigación y de esta cuenta señalar si se le quita o no la inmunidad a la alcaldesa para ser procesada debido a estas denuncias que interpusiera el concejal primero y el concejal quinto de este municipio, quienes aducen ser agredidos de parte de la alcaldesa. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos. Y ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarle. Lo invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales y a enviarnos sus mensajes a nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Excelente tarde.